¿Ya estamos? Sí, sí. Corten, corten. Bueno, lo presentamos a Marcelo, que bueno, en realidad me tomo el atrevimiento de presentarte, Marcelo, pero nos estamos acabando de conocer en este momento, así que tengo acá un machete que me ha pasado que dice que sos acá ingeniero mecánico de la regional y que sos docente en el departamento de mecánica y que te has especializado en la ingeniería de plástico y que actualmente estás trabajando en industria del plástico y metalúrgica Albano Cosuol, Sociedad Anónima. Albano era justamente... Nombre bastante largo, normalmente conocido como Albano Cosuol. Albano Cosuol, sí, decía que Albano era el director del instituto donde trabajamos hace poco y no sé si tiene algo que ver con Ezequiel Albano con esto, pero bueno, un apellido que nos suena. No, el apellido es Cosuol, italiano. Albano era el nombre del fundador de la empresa, que fallece en el año 1982 y se hace cargo de la empresa su hijo Juan César Cosuol, que es el actual presidente de la empresa. Ajá. ¿Y vos de dónde sos, Marcelo? ¿Sos de acá de La Plata? Nacido en Quilmes, criado en Varela, platense hace 8 años. Bueno, así que está en las inmediaciones. Bueno, y entonces nos vas a contar aquí, como dice el título, en el proceso de moldeo por inyección en la fabricación de autopartes plásticas. Exactamente, voy a ir haciendo un pasaje sobre este mundo de la fabricación de autopartes mediante la inyección del moldeo por inyección, porque también hay otras industrias que se dedican, por ejemplo, a fabricación de tanques de combustible y eso es un proceso de soplado. Hay extrusión como otro proceso de moldeo de plástico, pero bueno, la empresa donde estoy tiene abocada toda su tecnología a la inyección de plástico. Bueno, bárbaro, bienvenido entonces a nuestro ciclo de seminarios de este año y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Perdón, ¿vos preferís que tengamos preguntas al vuelo o querés que hagamos al final? Voy a ir contando, digamos, me hice esta presentación como para ir mostrando imágenes e ir explicando sobre ellas para que sea un poco más gráfico. Y después, ya finalizando lo que es la explicación del proceso de moldeo por inyección, voy a ponerme a hablar de lo que es la parte netamente de industria automotriz. Y voy a ir comentando ciertas cosas que por ahí aprovecho y voy metiendo algún que otro video, que creo que es el método más gráfico. Genial, bueno, bárbaro. Adelante entonces. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Queda claro que nosotros como ingenieros mecánicos, mucho de lo que es la industria plástica no conocemos. Lo cual, a medida que yo empecé a trabajar en esta industria, tuve 2 años en una industria plástica que no tenía nada que ver con la industria automotriz, y 8 que estoy en Cosuol, hicieron que vaya adquiriendo experiencia en este mundo y teniendo conocimientos, pero sin adentrarnos en un conocimiento que por ahí podríamos decir que roza con la ingeniería química. Más allá que la industria plástica requiere de ciertos conocimientos técnicos de carácter por ahí químicos, como hablaba yo con Lucas el día de ayer, para nosotros podemos decir que un polímero, lo que nosotros vamos a transformar mediante el proceso de moldeo por inyección, lo puedo definir como una resina sintética que me la venden en bolsa de 25 kilos. Por supuesto, existen diferencias entre de un polímero a otro, con diferentes propiedades físico-mecánicas, con aplicaciones diferentes, pero que no requieren por ahí de un conocimiento muy profundo de carácter químico. Y esto lo voy a ir por ahí comentando a medida que vaya pasando la presentación. Bueno, para arrancar, lo que puedo empezar a decirles es que para la fabricación de autopartes plásticas por moldeo por inyección vas a necesitar varias cosas. No solamente el hecho de poder contar con el equipamiento necesario, sino que, y acá
podríamos llamarlo al ruso Bobrovsky, vas a necesitar ciertas autorizaciones, ciertas normas de calidad aprobadas para poder ser aceptado como proveedor dentro de la industria automotriz. La exigencia actual de la industria automotriz es que seas ISO TS 16949, no solamente te alcanzaría con ser ISO 9001, sino que van un poco más allá. Por lo tanto, aparte del equipamiento y aparte de las normas calidad, te está poniendo una vara de entrada alta a este mercado y no cualquiera es proveedor de la industria automotriz. En lo que se refiere a la inyección de autopartes, en el país hay muy pocos. Te diría que a ver si me dejan hacer memoria rápido, tendríamos nosotros, Plastic Omnium, L'Equipe Monter y Raidel, que son estas tres empresas, sacando a Cosol, tres empresas de carácter multinacional, están en otros países. Pero todas las demás, UNE, Macchiarola, Aladín, Felsim, son industrias más pequeñas de carácter nacional. Y para de contar. Entre estas industrias que compiten entre sí por los diferentes proyectos, hay empresas que a medida que ha pasado el tiempo y han ido ganando proyectos, se han ido especializando en ciertas piezas. Por ejemplo, si hablamos de hacer paragolpes, estaríamos hablando solamente Plastic Omnium, L'Equipe Monter y Cosol. Si estamos hablando de hacer paneles de instrumentos, estaríamos hablando Raidel y Cosol nada más. Si hacemos piezas pequeñas, como todo lo que es lo que le llamamos nosotros ebanistería interior, las molduras de los pilares A, B, C, por ahí apliques en consola central o alguna decoración de panel de instrumento, podríamos estar compitiendo contra Aladín o contra UNE. UNE es una empresa nacional que tiene un monopolio acá en el país. No hablo de que, digamos, de que sea malo, no estoy hablando ni siquiera de eso, sino que las circunstancias se dieron que sea la única empresa homologada por todas las industrias automotrices que tienen planta acá en la Argentina, como el único autorizado para hacer cromado. Por lo tanto, UNE tiene ese monopolio. Es una industria con una barrera de entrada muy alta, que implica unas instalaciones muy específicas por la gran cantidad de agua que se utiliza para los procesos de cromado, y esa agua tiene que ser tratada porque es muy contaminante. Por lo tanto, que venga otra empresa a hacerle competencia a UNE también es complicado. Así que ellos tienen cualquier pieza cromada que se fabrica en el país, ha pasado por UNE. Nosotros inyectamos muchas piezas que luego mandamos a esta empresa UNE a que nos la crome para poder entregarla a la terminal automotriz. Puedo mencionar toda la parrilla cromada de la Toyota Hilux o de la Nissan Frontier. Hacíamos también la grilla cromada grande de la Ford Ranger, hasta el modelo anterior. Después, por un tema de costos, Ford decidió empezar a traer esa pieza desde Tailandia y, digamos, se acabó la fabricación de esa pieza en el país. Muchas veces en la industria automotriz se analizan los costos y uno puede decir, pero nosotros que estamos devaluados, somos mano de obra por ahí más barata, conviene fabricar piezas acá, y no muchas veces sucede. A veces hay procesos de localización de piezas plásticas que la terminal hoy en día está trayendo de afuera y quiere fabricarlas acá en el país, y a veces es al revés. Resulta que nosotros somos caros como un proceso y conviene traerlas de Tailandia o de Sudáfrica. Y cada proyecto de cualquier terminal tiene esos idas y vueltas. En su momento, hasta pasaba algo curioso con Toyota, por ejemplo, que Toyota, uno puede decir, miren, Toyota fabrica la camioneta Hilux
y compite contra la Ranger, compite contra la Amarok, compite contra la Nissan Frontier. Noten que la Argentina está cada vez tendiendo a fabricar más pickups y menos autos sedán. El único sedán nacional que está quedando es el Chevrolet Cruze, de esa categoría, una categoría C. Está Fiat fabricando el Fiat Cronos, pero no es de la misma categoría que el Cruze. El Focus desapareció, dejó de fabricarse. El 408 es un proyecto que muere este año. Y el Cruze, no sé cuánto tiempo más lo va a estar fabricando General Motors. Y todas sus competencias, Renault está fabricando la Renault Alaskan y la Nissan Frontier, que es prácticamente la misma camioneta. Volkswagen está fabricando la Amarok. Ford se ha especializado en la Ranger. Y así sucesivamente. Nos estamos convirtiendo en un mercado de pickups. Entonces, hace unos años atrás, estaba Toyota, y nosotros decíamos que Toyota no compite contra Ranger, no compite contra Amarok, compite contra Toyota. Entonces uno puede decir, ¿pero por qué sucede eso? Porque Toyota hoy en día fabrica alrededor de 142.000 camionetas por año, que por supuesto no vende todas en el país, más allá de que junto con el Fiat Cronos, la Hilux es el vehículo más vendido en la República Argentina, sino que de esas 142.000 que fabrica acá en la República Argentina, exporta mucho a Colombia, Brasil, a los países limítrofes. Pero por el año, creo que era por el año 2017-18, me acuerdo porque fue la devaluación que llevó el dólar a 45 pesos. En esa época, la planta de Toyota en Sudáfrica no estaba logrando cubrir con su cadencia anual la demanda de camionetas que tenía. Entonces Toyota estaba compitiendo contra Toyota Tailandia, poder abastecer a Sudáfrica desde la Argentina o poder abastecer a Sudáfrica desde Tailandia. Y la camioneta argentina era $1.700 más caras de fabricar que la de Tailandia. Lo cual hizo que Toyota Argentina lance una campaña para todos sus proveedores para lograr identificar mejoras de costos en todos los procesos de fabricación de piezas nacionales, para lograr abaratar en esos $1.700 la camioneta argentina. A Toyota le salió bien porque vino una devaluación en el país, lo cual abarató el costo de la mano de obra, y no sé si seguiremos abasteciendo a Sudáfrica, pero eso hizo que le ganen la pulseada a Toyota Tailandia. Por eso decíamos que Toyota compite contra Toyota. Bueno. Aclarado, comentado eso, vamos a introducirnos en este mundo de la fabricación de autopartes plásticas, que la diferencia con fabricar piezas a través del moldeo por inyección con cualquier otra industria plástica que puedan encontrar acá en la Ciudad de La Plata, que hay varias pequeñas, es simplemente las normas de calidad, ensayos de validación y reglamentaciones que tiene la industria automotriz, pero para poder fabricar un paragolpes o poder fabricar una silla plástica, se van a necesitar los mismos instrumentos. Principalmente vas a necesitar una inyectora y un molde. Así que voy a ir de a poco pasando las filminas. Netamente, la empresa fabrica este tipo de piezas. Yo acá hice un paneo de autopartes que fabrica Cosuol, piezas de interior, piezas de exterior. Acá pueden ver que estas son piezas que fabrica la empresa, o sea, no es una captura digamos, de diferentes autopartes plásticas de internet. Son piezas que se fabricaron en su momento y que hoy en día seguimos fabricando, porque por ejemplo el paragolpes de la Ford Ranger lo seguimos haciendo nosotros, la grilla de la Toyota Hilux, no importa que haya cambiado el modelo también, lo mismo que la grilla de Ford. Después hay otros modelos que han muerto, porque por ejemplo este paragolpes rojo que ustedes están viendo acá es el paragolpes de la Suran Cross, que ya no se fabrica más, la Suran, y lo mismo que la boca de carga de combustible o la taza del Ford Focus. Este guardabarros, lo voy a explicar un poquito más adelante,
es el guardabarros del 307. Y fue el primer guardabarros fabricado acá en la República Argentina, plástico, a través de un material especial que se llama Noril GTX de la empresa Sabic. Estas son otras piezas de interior, consolas centrales, los paneles de puerta de la Ford Ranger, estos son los pilares o banistería interior que les mencionaba. Esta manija de puerta es la manija de puerta de la Amarok, que tiene un proceso especial de inyección por gas. Se le inyecta al núcleo nitrógeno para que barra lo que es el núcleo de plástico. Sucede algo muy particular en el proceso de inyección. Cuando uno tiene piezas cuyo espesor esté cercano a los 5 milímetros, aumenta el riesgo de existir rechupes. El plástico funciona como cuando uno enfría metal fundido. Al entrar en contacto con las paredes frías del molde, se contrae, se enfría y pueden aparecer en la superficie vista, donde más importa la apariencia de la pieza, pequeñas ondulaciones o rechupes en sí, que no son aceptadas por lo que sería un ensayo de calidad de recepción de nuestro cliente. Por lo tanto, las piezas que por una cuestión de geometría estén cercanas a los 5 milímetros, se tienen que, digamos, o podría ser un cambio en el diseño para poder disminuir ese espesor, o se tienen que utilizar algunas de las tecnologías existentes para la fabricación de piezas. En el caso de las manijas, ¿qué sucede? Cuando se inyecta la cavidad del molde y el plástico ocupa el espacio vacío dentro de la cavidad, toca las paredes frías, empieza a contraerse y como eso es gordo, tiene bastante más que 5 milímetros, se rechupa todo. El proceso de inyección por gas lo que causa es que el ingreso de nitrógeno dentro de la cavidad barre el núcleo de la pieza, generando un desperdicio después importante que se llama la colada. Pero ese gas compacta el plástico contra los bordes exteriores, las paredes exteriores de la cavidad, dejando una superficie de apariencia bien, digamos, aceptable. Si uno agarrase esa manija, que bueno, en la foto está pintada, y la corta, va a notar que está toda hueca dentro. Ahora, ese núcleo barrido es plástico que no va a formar parte de la pieza y no va a estar más en el núcleo justamente de la manija de puerta. Sale a un reservorio, que justamente es parte del desperdicio, y queda enganchado a la manija por un pequeño piquito que luego se corta. Todo eso que se desperdicia, que no forma parte de la pieza por la cual uno fabrica y la cobra al cliente, se reutiliza porque es muy fácil de reciclar el material, se manda a molino, se muele, se vuelve a cargar a la tolva y se vuelve a utilizar para la fabricación de piezas. Pero tiene una limitación. No podés fabricar piezas de industria automotriz de apariencia o de cara vista A, como le llamamos nosotros, con 100% de material recuperado. Tenés que, eso encima se negocia al momento de fabricación de repuesto, cuál es el porcentaje aceptado por tu cliente para que vos cargues a la tolva. Podés 10%, 5%, 15%. Porque una vez que el material ya ha pasado una vez por un proceso de inyección, pierde parte de sus propiedades físico-mecánicas de resistencia. Entonces, si uno fabricase una manija de puerta 100% con material recuperado, por ahí un día vas, abrís la puerta y te quedaste con la manija en la mano porque se rompió. La siguiente filmina muestra piezas bajo capot. No son muchas, porque las piezas bajo capot pueden ser deflectores de aire, pueden ser soportes de todo el sistema radiador,
la tapa de motor, ahí están viendo la tapa de Toyota y la tapa de Ford. Voy a usar algún lenguaje un poco más técnico, porque la verdad que en español no sé cómo le llaman a la pieza que está ahí arriba. Yo le llamo colector de agua, o en el mundo todo el mundo le llama coal grill, que es el nombre en inglés de la pieza. Pero es la pieza plástica o grilla que está entre el capot del vehículo y el parabrisas. Toda el agua que desliza hacia abajo por el parabrisas cae por esa rejilla y luego es eliminada por los conductos de vaciado que tiene el vehículo. Esa en particular que están viendo es la de Amarok. ¿Hasta acá algunas preguntas? Después, Marce. Sí, Después seguimos. continúo, porque lo voy haciendo así porque voy a ir explicando diferentes cosas. De las piezas, como los paneles de puerta que se fabrican, no solamente forman parte, no es una pieza enteriza, está conformado, por varias piezas. Estos paneles de puerta que estoy mostrando acá son los del Ford Focus. Nosotros entregamos el panel de puerta a Ford, y Ford lo que hace, antes de enviar la puerta en sí a la línea de montaje del vehículo, hay un pequeño proceso de ensamble donde se une el panel de puertas plástico provisto por Coswall con la puerta metálica, que puede ser o fabricada internamente por la terminal automotriz o también fabricada por alguna empresa que se dedique a chapistería, como puede ser Gestamp, por ejemplo. Las puertas es otro componente del vehículo que puede tercerizar una terminal automotriz. En este caso, panel plástico con puerta de chapa se unen previo al envío de la misma a la línea de montaje del vehículo. Por eso cuando el vehículo pasa por la línea de ensamble, ya tiene en una estación predeterminada de trabajo los dispositivos necesarios para que un operario con un manipulador tome la puerta de su alimentador de puertas, que sería desde donde viene esto, y la coloque en el vehículo, por supuesto sin realizar ningún esfuerzo. Lo mismo sucede con los paragolpes, lo mismo sucede con los paneles de instrumentos. Los paneles de instrumentos, como lleva muchísima electrónica, tienen un punto intermedio en su camino hacia la línea de montaje del vehículo, que es, por darles un ejemplo, Coswall fabrica los paneles de instrumentos de la Ranger, los paneles de instrumentos de la Mercedes-Benz Sprinter, hacemos el 308, 408, y luego de que nosotros fabricamos todo lo que sería la estructura mayor del panel de instrumentos, va a una empresa de secuenciado, que puede ser Data Logística, o puede ser SAS, o puede ser Jeffco. Son empresas que dependen de la terminal. Jeffco usualmente trabaja mucho con Peugeot, SAS trabaja con Volkswagen, y Dada trabaja con Fiat y trabaja con Ford. Esas empresas se encargan de tomar el producto generado por Coswall y terminar el proceso de ensamble del panel de instrumentos. ¿Por qué? Porque el panel de instrumentos tiene una barra que se llama... se me fue el nombre, porque ya me voy a acordar. Es un nombre en inglés, pero tiene una barra estructural sobre la cual se monta la pieza, el conjunto de piezas generado por Coswall, y luego se le agrega un montón de electrónica que puede ser módulos, puede ser pantalla. Cross Carbine era el nombre de la barra. El Cross Carbine es una barra que fabrica, por ejemplo, en Romet, otra industria nacional, y Romet alimenta a SAS o alimenta a Dada con esa barra, que en realidad es una estructura metálica grande. Y SAS se encargaría de montar el panel de Coswall, montar la barra de Romet, cargarle la electrónica que usualmente viene del exterior, ponerles las pantallas, hacer alguna configuración de software y dejar
el panel de instrumentos listo para alimentar a la línea. Pero esas empresas son secuenciadoras, por eso mencioné esto. Ya que el panel de instrumentos es un componente del vehículo que depende el equipamiento que lleve de la versión del vehículo. Si de repente Volkswagen, que está enfrente a SAS en su locación acá en la Argentina, dice, hoy voy a fabricar Amarok base, le van a mandar secuenciado, perdón, y sincronizado también, todos los paneles de instrumento base. Si a partir de las 2 de la tarde Volkswagen le dice, voy a fabricar Amarok full, le van a mandar el panel de instrumentos más equipado. Ese secuenciado de piezas los hacen estos operadores logísticos. En el caso de piezas como paragolpes, los paragolpes son más sencillos y el secuenciado no requiere de un intermediario. Directamente el secuenciado lo hacemos nosotros, o lo hace nuestra competencia. Por lo tanto, cada terminal automotriz envía a nuestro departamento logístico lo que se llama la ventana logística. La ventana tiene aproximadamente 4 horas, desde el momento en que llega el aviso hasta que sale el pedido hacia la terminal. Tenés una ventana de 4 horas y viene planificado también. A veces viene con bastantes días de anticipación, pero en el caso de urgencias, la ventana es de 4 horas y te dicen, voy a fabricar tal versión de vehículo en tales colores. Entonces uno tiene que mandar el paragolpes con 6 sensores de estacionamiento, grilla cromada y color verde por 5 más 18 rojos sin sensores de estacionamiento, más 20 azules con luces antiniebla. Y todo ese versionado se encarga el departamento logístico, con su respectivo manejo del stock de seguridad, que más allá de que a nosotros nos enseñan que Toyota trabaja just in time, que en realidad es just in sequence, JIS, y Ford era el Taylorismo y el manejo de grandes stocks, hoy en día todas las terminales han virado sus direcciones hacia el manejo de poco stock. Poco stock porque significa mucho espacio ocupado con piezas de gran volumen. Si yo tengo que hacer un stock de seguridad de 15 días de paragolpe, imagínense que son piezas muy grandes. Y las cantidades diarias de fabricación de vehículos rondan los 250 vehículos por día. Todas las terminales manejan volúmenes anuales de alrededor de 60.000 unidades. Más allá de que después, dependiendo la economía del país y que también se vendan 0 kilómetros, tratan de rondar esos números. Puede suceder que un año vendan menos de 60.000 vehículos al año y otro vendan más. Pero 60.000 vehículos al año son 250 vehículos por día de fabricación. Por lo tanto, Cosol tiene que fabricar de Ford Ranger 250 paragolpes, 250 paneles de instrumentos, 250 por 4 paneles de puerta, etc. Y ese volumen de fabricación, si uno tiene, por ejemplo, 3 días de stock, tendría 250 por 3, por la variedad de colores que tiene Ford, que son 8 en este caso, si hablamos de paragolpes. Por lo tanto, es una cantidad de stock enorme ocupando espacio en nuestra planta. Cuando uno entra a la planta de Pacheco que tiene la empresa, va a ver la zona de embalajes, va a haber una torre de embalajes de paragolpes que son apilables por 3 y que cada una tiene alrededor de 18 paragolpes. Por lo tanto, los stocks de seguridad que suelen manejarse son de 2-3 días para todas las terminales automotrices. Justamente por eso que acabo de explicar. Bien. Ahora nos vamos a adentrar en los polímeros de ingeniería, los polímeros que se utilizan. No voy a mencionar a todos porque son varios, pero sí voy a usar los de mayor uso en la industria automotriz. Por ejemplo, van a notar que PET y PBT
no están acá, que por ahí se utilizan mucho en la fabricación de botellas, por ejemplo, para Coca-Cola. Cuando menciona algunos ejemplos de polietileno, el polietileno se usa también para fabricar bidones, porque es uno de los materiales más utilizados para lo que es procesado de plástico por soplado, pero nosotros lo usamos muy poco. ¿El material es inyectable? Sí, pero de todas las piezas que usualmente se fabrican en los proyectos que COSUOL toma parte, muy pocas son de polietileno. El material estrella es el polipropileno. Y nosotros tenemos la industria de fabricación local más grande del país muy cerca, que es Petrocuyo. Antes era Petroquén, ahora cambió su nombre hace 1 o 2 años atrás a Petrocuyo, que está en Ensenada. Lo cual nos da una ventaja. COSUOL es el consumidor de polipropileno más grande que tiene la Argentina y tenemos la fábrica de polipropileno a 5 kilómetros. Así que eso también es una ventaja. No todo el polipropileno que nosotros utilizamos es de Petrocuyo, porque por una cuestión de normativa de la terminal automotriz, a veces nos obliga a tener que utilizar materiales específicos de otros países, es decir, cada terminal tiene una lista de materiales homologados para ciertas funcionalidades de la pieza en cuestión de la que se trate. Entonces puede venir Mercedes-Benz y decirme, mirá, para esta consola central que quiero que me cotices, tenés que utilizar esta especificación técnica. Uno va a la especificación, ve cuáles son los materiales homologados para esa especificación y se encuentra con que puede tener a Sabic, que tiene su planta de fabricación en Bélgica, a Borealis en Brasil, o te puede decir Lion del Basel. Lion del Basel es bajo la licencia bajo la cual Petrocuyo fabrica sus polipropilenos. Entonces, bueno, uno dice, bueno, tenés el Hostacom HM2U02 de Lion del Basel. Uno dice, perfecto, genial, porque lo tengo acá a la mano, levanto el teléfono, le digo a Petrocuyo que me cotice ese mismo material, porque ellos lo pueden fabricar bajo la licencia de Lion del Basel, pero resulta que la especificación me dice, no, el único sitio de fabricación homologado es Lion del Basel, Alemania. Entonces ya descarta que yo pueda tener el mismo exacto material con las mismas propiedades físico-mecánicas fabricado acá en la Argentina. Lo descarta la terminal automotriz, porque para que se pueda aceptar el material fabricado en Ensenada, tiene que realizarse todo un proceso de ensayos de validación y homologación que demandan varios meses. En las primeras etapas de un proyecto, es decir, supongan, viene Toyota y dice, mira, voy a arrancar a cotizar las piezas que van a formar parte de la Toyota Hilux 2025. Ok, en las primeras etapas se tiene que cotizar ese proyecto con todas las reglas o todas las especificaciones que la terminal automotriz te diga y podés caer en tener que utilizar el material de Alemania y no el material fabricado en Ensenada. Avanzado el proyecto o ya lanzada la vida serie de la camioneta, estamos en el año 2026, 2027, por ejemplo, vienen los llamados procesos de localización, donde quieren abaratar los costos, y empiezan todas las sugerencias de parte de los proveedores de las terminales, y te dicen, mirá, para fabricarte esta consola central o este paragolpe estoy utilizando un material que lo estoy trayendo de Alemania, ¿por qué no te cambio el material fabricado en Ensenada? Por ahí bajás, y no bajás el precio mucho, pero bajás el precio 50 centavos de dólar, multiplicado por 3,5 kilos cada paragolpe, por 60.000 paragolpes al año, es un montón de dinero. Ese impacto es importante en los costos de fabricación de una de las pick-up más vendidas de acá de la Argentina, y sí se puede recién ahí empezar el proceso de homologación para que acepten el material fabricado en Ensenada. Y esto que acabo de comentar sucede con cualquier polímero, que son varios, y ahora los voy a mencionar.
Bueno, ahí está lo que llamamos polímeros de ingeniería. Poliamida, polipropileno, polietileno, ABS, ASA, PVC, policloruro de vinilo. ABS es acrilonitrilo, butadieno, estireno. ASA es acrilonitrilo, estireno, acrilato. Polióxido de metileno, resina acetal, POM. Policarbonatos. Este es uno de los materiales que cada vez está tomando más, digamos, participación en el mercado automotriz, porque es un material que tiene muy buen comportamiento a altas temperaturas, y se utiliza, por ejemplo, para fabricación de partes de bombas. Tiene una resistencia mecánica muy similar al aluminio. Si uno tira al piso una pieza de sulfuro de polifenileno, suena como metálica. Suena como si hubieses tirado una pieza de chapa, por ejemplo. Y el noril GTX o polifeniletileno más poliamida, que es de la empresa Sabic, es con la que se fabrican las tapas de las bocas de llenado de combustible o los guardabarros. Es un material que es complejo de moldear, tiene hasta un propio manual de moldeo, y digamos, hay materiales poliméricos que para las altas normativas que tiene la industria automotriz en cuanto a impacto, seguridad, resistencia, etc., han podido reemplazar con éxito piezas metálicas. Entonces se ha producido una sustitución de piezas metálicas por piezas de polímero, cualquiera de ellos, que por supuesto eso hace que el peso del vehículo se reduzca. Si el peso del vehículo se reduce, uno mejora lo que es el consumo de combustible, ayuda. Estos son algunos de los ejemplos de piezas. En el 307 el guardabarro está hecho de noril GTX, y estas dos piezas que figuran acá, que es el absorbedor de impacto de la Maroc y el soporte de todo lo que sería el sistema radiador del 208, están hechos en poliamida. Los materiales pueden tener agregados que mejoran sus propiedades. En el caso de la poliamida es muy común que la vean utilizada en piezas con el agregado de fibra de vidrio. Entonces, tenés con 15% de fibra de vidrio, con 30% de fibra de vidrio. Esta pieza azul que ven acá está con 40% de fibra de vidrio. Eso mejora muchísimo las propiedades de resistencia. La poliamida se usa mucho para todo lo que es piezas estructurales. Como verán, en este absorbedor tiene muchas nervaduras para darle estructura y absorber bastante el impacto. Tiene una desventaja la poliamida, es que es higroscópica, entonces absorbe la humedad y eso te hace variar el peso, y la humedad reduce un poco las propiedades resistivas de la pieza. Entre los materiales anteriores, el polipropileno puede tener agregado de fibra de vidrio, fibra corta o fibra larga, o de carácter mineral. El talco es el agregado estrella, 10% de talco, 15% de talco. Lo que hace el talco es también reducir su factor de contracción al enfriarse. Una vez fundido el material, inyectado dentro del molde, el material va a contraerse, y se va a contraer en un cierto porcentaje. Es muy importante calcular ese factor de contracción porque depende, es línea directa al diseño del herramental, al diseño del molde. Si uno diseña un molde con un cierto factor de contracción del material y ese factor está equivocado, la pieza te puede salir o más chica o más grande de la medida nominal que tiene que respetar para poder hacer un proceso de ensamble, de montaje en el vehículo perfecto. Ahí va eso lo voy a hablar un poco más adelante, cuando uno choca y va al repuestero y le dice, ¿tengo el original o tengo el alternativo?
y compra la pieza alternativa y cuando la va a montar no encajan bien los clips, está un poco más grande, la montás y se sale deformada. Eso tiene que ver también con el porcentaje de material recuperado que tenga en esa inyección. Hoy mencionaba que para nosotros el polímero es una resina sintética que me la venden en bolsa de 25 kilos. El polímero puede venir en pellets en color natural, es decir, sin tener el colorante incluido en el pelletizado. Podés adquirir master batch, que serían los colorantes o anilinas para poder teñir el plástico, o podés comprar el material ya coloreado en masa, que es lo que los proveedores de industria automotriz hacemos. Es muy raro que usemos master batch. Lo usamos cuando, por ejemplo, nos ocurre que para un determinado proyecto necesitamos usar un material específico, homologado por la terminal, que lo fabrican en Alemania, y el de Alemania, cuando lo llamo para que me cotice, me dice, sí, pero yo lo tengo en natural, no lo tengo en el color Black JA6 que quiere Ford. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, el proyecto da en su cantidad de piezas para que sea comercialmente válido que me desarrollen un material coloreado en masa. No, son pocas piezas, porque por ahí no son 60.000 al año, son 10.000. Entonces tu proveedor en Alemania te dice, no, por 10.000 piezas me vas a consumir, qué sé yo, 10 toneladas al año, no me sirve de nada, comercialmente hablando, desarrollártelo en el color que vos necesitas. Conseguite un master batch. Bueno, y ahí tenemos que ir en busca de uno de los proveedores que se dedican a desarrollar master batch para poder utilizarlo en el proyecto. Y lo que ven a la derecha es el material reciclado, que es el material que usualmente sale del molino una vez que ya pasó por un proceso de inyección. ¿Qué es lo que manda al molino Cosol? Y principalmente coladas, que ahora vamos a hablar de lo que son las coladas. Mandamos piezas que han salido falladas porque, por ejemplo, no llenó completamente la cavidad el proceso de inyección, o se alabearon, o salieron con algunos desperfectos del proceso de inyección, como manchas. Todas esas piezas que no sirven para ser entregadas al cliente, se mandan a moler y el material se vuelve a reutilizar en el posterior proceso de inyección en un cierto porcentaje, 10%, 15%, que era lo que mencionaba hoy. Acá algunas muestras de piezas que se fabrican con los diferentes materiales. Acá, si lo reconocen, este es el paragolpes del Fiat Crono que nosotros fabricamos. Hacemos el delantero y el trasero. También hacíamos el del Fiat Cronos, así que hacemos el chiste de que cada vez que choca un taxi es plata para la empresa. Así que hacíamos el del Corsa Classic y ahora el del Fiat Crono. Esta es la consola central de la Amarok. Paneles de instrumentos, ebanistería interior, un montón de piezas se pueden hacer con polipropileno. Polipropileno ya tiene, digamos, hace años tiene componentes que lo protegen contra la radiación UV, por lo tanto no es común ya ver paragolpes negros que no vengan pintados de fábrica, como por ejemplo los de la Mercedes-Benz Sprinter, que es una camioneta utilitaria que no tiene paragolpes pintados, pero no se ve más el famoso paragolpes de me lo quemó el sol, y era negro y ahora está gris, y mirá cómo el sol me lo arruinó. Los materiales vienen con protección UV. Por lo tanto, también podés encontrar grillas radiador hechas en polipropileno, la de la Mercedes-Benz Sprinter es un ejemplo. Y menciono esto porque cuando lleguemos al ASA, van a ver que son grillas. El polietileno se usa para tanques de combustibles soplados, no es una tecnología que la empresa para la que trabajo tenga. O, por ejemplo, esto que es el protector del tanque de combustible en las pickups, para protegerlo cuando uno va a, qué sé yo, a Pinamar, a las dunas, y apoya la camioneta en el piso, porque, bueno, se encajó, lo que sea, protege el tanque de combustible. Esta sí es una pieza que nosotros fabricamos.
Fabricamos para la Amarok, Hilux y para la Ranger. El ABS. El ABS es un material que no tiene protección UV, pero que se utiliza para todo lo que es piezas de decoración. Esto que están viendo es la futura Nissan Frontier. Como ya se vende en México, no es un secreto. Nosotros estamos estamos en pleno desarrollo de la grilla y varias piezas más. El paragolpes no, pero sí las fog lamp bezels, estos soportes de luces auxiliares, estas tapas que van pintadas, toda la grilla y las molduras cromadas. Si no se estuviese vendiendo esta camioneta en México, no podría mencionar por cuestiones de confidencialidad. Toda pieza que es cromada es de ABS. Existe un material que es policarbonato ABS que se puede cromar también, pero es más caro y no vale la pena para lo que uno quiere usarlo, porque usualmente son molduras decorativas. El ABS tiene propiedad de ser pintado o posible de ser cromado. Así que cada vez que ustedes vean, por ejemplo, la trompa de la Hilux y vean piezas cromadas, va a ser ABS. Y acá entro en un pequeño comentario, porque en realidad uno puede decir el ABS es el plástico que se puede cromar, y en realidad el proceso de cromado del ABS es un proceso que terminás cromando un metal. ¿Por qué? Cuando uno inyecta la pieza que va a ser posteriormente cromada, sale de la inyectora, se la envía a UNE, como mencionaba hoy, que es el cromador oficial, y tiene un proceso que es, primero, un ataque químico. En el ataque químico a la pieza de ABS se le generan porosidades. ¿Por qué? Porque los componentes de butadieno que tiene el ABS, con este ataque químico es como que se lo come, genera porosidades. Esas porosidades hacen de mordiente para un posterior baño en cromo, digo bien. No, perdón, en cobre. Entonces, la pieza queda cobreada y sobre el cobre se monta el níquel y el cromo que le dan el aspecto de apariencia que ustedes están viendo en la pantalla. Así que en realidad terminás cromando cobre, pero bueno, ese es el proceso de cromado de plástico. Si ustedes tienen algún instrumento, y uno que se me viene a la mente, es, por ejemplo, en las laptops, en la zona donde está el pad del mouse y tienen los dos botones, hay algunas que lo suelen cromar, como para tener una apariencia de computadora premium. Entonces, de tanto ponerle el dedito al botón cromado del pad de la laptop, empezás a desgastar el cromado y empezás a ver el cobre que está abajo. Entonces empezás a ver el color cobre. Si sacás el cobre, empezás a ver un color de ABS natural, que es como comúnmente se inyecta, porque no voy a cromar una pieza con un coloreado en masa, si ese coloreado en masa no lo voy a ver. Y vas a ver un color, voy a retroceder un poquito, un color como este de los pellets, que es un color beige, ni blanquecino lechoso, pero ese es el color natural del ABS. Y el ASA se usa mucho para grillas, porque tiene muy buena resistencia a impacto y muy buena resistencia a los rayos ultravioleta. La primera es la grilla inferior del Fiat Cronos, la segunda es la del 208 que fabricamos, y la otra también es la del Fiat Crono, la nueva, que ella dejó el logo redondo de Fiat y ahora tiene 4 letras. El polióxido de metileno tiene muy buena resistencia al desgaste, por lo tanto se hace en piezas que van a tener rozamiento. Esta pieza de acá es donde golpea la tapa de la guantera, entonces para reducir los impactos y rayaduras se la fabrica en POM. Estos son los puntos de anclaje del paragolpes en el guardabarros. Y esto sería donde encaja en esta ranura el parabrisas del vehículo, y esta pieza va en el panel de instrumentos. Entonces cuando uno monta el panel de instrumentos,
puede tener una nervadura que encaje ahí. Entonces todo lo que es rozamiento, movimiento, no genera chirridos, no genera ruiditos interiores molestos. Y lo que es poliamida, bueno, y mencionaba esto, estas dos piezas ya las vieron, y esta es el núcleo de la Sport Bar, que es esa barra, no sé si es barra antivuelco porque es toda plástica, que tiene decorativa la Ford Ranger Limited, la más cara de todas, que esto por supuesto después va revestido en piezas inyectables con una luz de freno. Y llegamos al proceso de inyección de termoplástico. Eso que están viendo ahí es una inyectora. La inyectora hay de todo tipo y tamaño, porque se miden en capacidad inyectable, es decir, en centímetros cúbicos, no en gramos de material, porque ¿qué pasa? El material plástico es un polímero no newtoniano, perdón, es un fluido no newtoniano, que cambia su densidad y cambia su viscosidad con la temperatura. Entonces, dependiendo qué material quieras inyectar, va a ser la cantidad de gramos que la inyectora tenga capacidad de meter adentro del molde. Lo que no te cambia es la cantidad de centímetros cúbicos que puede barrer el tornillo al momento de hacer el proceso de inyección. Tenés por capacidad inyectable en centímetros cúbicos y tenés por toneladas de fuerza de cierre. Nosotros tenemos 76 inyectoras, por eso de las empresas de inyección de plástico autopartista, Cosuel es la más grande del país. Nuestra competencia, por ejemplo, Raidel tiene 12 inyectoras nada más, Plasticomium tiene 20, creo que el Equimonter tiene 15. Nosotros le llevamos la ventaja drásticamente, porque son 76. No es la empresa de inyección de plástico más grande del país, pero sí de lo que es el rubro automotriz. ¿Por qué? Porque puede venir uno que hace tapitas para Avon y tiene más de 76 inyectoras, pero son todas chicas. De las 76 que tenemos, barremos desde las 70 toneladas de fuerza de cierre, que es la más chica, hasta las 4.000 toneladas de fuerza de cierre, que es la más grande. Tenemos dos de 4.000 y una de 3.200, que son las que están dedicadas netamente a fabricar paragolpes. Por lo tanto, pueden ver que la inyectora tiene lo que es el grupo prensa, lo que se mide en fuerza, en toneladas de fuerza de cierre, y el grupo inyección, que es lo que se mide en capacidad inyectable. Uno puede armarse la inyectora de acuerdo a la pieza que quiera fabricar. No cualquier inyectora sirve para cualquier pieza, porque depende mucho del control que se tenga sobre el proceso de inyección. Si uno quiere inyectar un molde de una pieza chiquita en una inyectora de 4.000 toneladas de fuerza de cierre, se te van a presentar varias dificultades. Suponiendo que lo podés inyectar, no vas a tener control sobre el proceso y vas a reventar ese molde. Y después viene un tema mecánico. Cuando el molde es muy chico, en un plato gigante, vas a generar una impronta por la fuerza de cierre. Entonces vas a dañar el plato, vas a marcarlo, porque vas a hundir el molde en el plato. La superficie ocupada del plato depende del tamaño del plato y de la fuerza de cierre de la inyectora. Acá estamos viendo una inyectora que tiene doble equipo de inyección, doble tornillo. Es una inyectora especial de Krauss-Maffei. Y cuando digo que se pueden fabricar inyectoras grandes, fíjense el tamaño de la persona con el tamaño del plato de la inyectora. Más o menos así es el plato de una de 4.000 toneladas. Así que es un tren que mide 21 metros de largo la inyectora. Y nosotros tenemos dos, así que es muy lindo verla cuando fabrica paragolpes. De las marcas que usamos son Engel, que es austríaca, y Krauss-Maffei, que es alemana. Son las dos marcas que tiene la mayoría de las inyectoras Cosuel. Hay otras marcas, pero son inyectoras más viejas y que se van renovando. Con decirles que, por ejemplo, entre el año 2015 y 2018 se compraron 22 inyectoras nuevas.
de 350, 650 toneladas de fuerza de cierre, la de 3200, de 2300 toneladas también, para ir renovando. Y acá vamos a hablar un poco del proceso de inyección en sí. Un poquito muestro esta inyectora, que es una inyectora vieja, donde tenías lo que sería la zona de calentamiento del plástico. Uno llenaba con plástico acá adentro, calentaba, se derretía, y a modo ¿cómo se llama?, de pistón, empujaba el plástico derretido adentro de la cavidad del molde. ¿Qué sucedía? El plástico derretido tenía zonas muy calientes, pero el núcleo muy frío. Y eso generaba que no se produzca un proceso de moldeado por inyección, un llenado correcto de la cavidad. Hoy en día se utilizan las inyectoras lo que se llama tornillo reciprocante. El tornillo reciprocante tiene variaciones en su diámetro y tiene los filetes de la helicoide que permiten que mientras el tornillo, vean que en la parte de atrás tiene como un pistón, el tornillo a medida que rota se va moviendo hacia atrás. El tornillo se mueve hacia atrás, los helicoides rotan y el material que va cayendo por la tolva va avanzando hacia adelante mientras el tornillo va hacia atrás. ¿Qué sucede? El material solamente es calentado por las resistencias del barril, de lo que es el cilindro, solamente en el exterior, porque el núcleo no está más, el núcleo está ocupado por ese tornillo. Ahí se muestran un poco los filetes del tornillo, y a medida que el tornillo rota y se mueve hacia atrás, el material va avanzando por los filetes hacia adelante. ¿Qué pasa? El tornillo aporta trabajo mecánico. A medida que va avanzando el material hacia adelante, el diámetro del tornillo va cambiando y va apretando cada vez más el material contra las paredes del cilindro. Esas paredes están calentadas por la resistencia y hace que se derrita. El rozamiento entre los pellets va haciendo el aporte del trabajo mecánico y va generando una buena calidad de fundido de material. Cuando llegan a la parte delantera del tornillo, que sería la cavidad de inyección, ya están completamente fundidos. Ahí muestra un poco. Y luego el tornillo, que dije que va moviéndose hacia atrás mientras va rotando, se mueve hacia adelante como un pistón. Y ese movimiento hacia adelante es lo que hace ingresar el plástico derretido dentro de la cavidad del molde. Cuando va girando el tornillo y va derritiendo el material, al ir el tornillo hacia atrás, el anillo celeste está hacia adelante y permite que el material fundido vaya ingresando a la zona delantera de la cavidad de inyección, el material derretido a través de estas fluts o cavidades del tornillo. Entonces tenés en la zona delantera todo el material derretido. Cuando se termina el proceso de carga, que está listo para una siguiente inyección, ¿qué hace el tornillo? Se mueve hacia adelante y sella la válvula celeste, que se llama válvula check o check ring, contra esto de azul, impidiendo el retroceso hacia atrás del material ya fundido. Es decir, no permite que el material fundido se mezcle con el que todavía falta fundir, que viene en camino atrás. Ahí se mueve hacia adelante. No permite el retroceso del material. Y se produce la inyección. Esto es la vista genérica. Los anillos rojos son las resistencias mecánicas del cilindro que colaboran con el derretimiento. Entonces vos tenés trabajo mecánico del tornillo más calor aportado por las resistencias. Y en esta zona delantera tenés todo el material fundido listo para que este pistón se deslice hacia adelante y empuje adentro del molde el material fundido. Material derretido, y acá se ve cómo ingresa dentro de la cavidad del molde, cuando esto se mueve hacia adelante. Se llena la cavidad,
Se abre el molde, estos son los pines de los eyectores que permiten sacar la pieza de adentro del molde. En el ejemplo de esta silla, si ustedes de ahora en más se ponen a observar las piezas plásticas que tienen en su casa, van a poder ver todos los diferentes marcas o registros de los pines eyectores, que son todas esas que están marcadas ahí. Ahora, en la inyección de plástico tenemos un efecto diésel también. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que un paragolpe que tiene 3,5 kilos aproximadamente de peso, cuando ingresa el plástico adentro de la cavidad de ese paragolpe, lo hace a muy alta presión. Por eso se necesita tanta fuerza de cierre para evitar que el molde se abra. Estamos hablando de 3.200, 4.000 toneladas de fuerza de cierre para mantener al molde cerrado. Y el proceso de ingreso de plástico en una cavidad de un paragolpes dura aproximadamente unos 20 segundos. ¿Qué pasa? Esa masa de plástico a alta presión y alta velocidad llenando esa cavidad de 3,5 kilos tiene que permitir escapar al aire que tiene adentro, producto de que el molde fue abierto y cerrado en un proceso anterior de inyección. Si el aire no logra escapar para que la cavidad sea llenada por la masa de plástico, se produce un efecto diésel. Se compacta y se comprime tanto el aire que no logró escapar, que se calienta y te quema la pieza. Por lo tanto, vos vas a sacar un paragolpes con manchas blancas, manchas de atrape de gases, manchas que te quemaron la pieza y que no son aceptables de apariencia. Esa pieza ya no sirve, hay que mandarla al molino. Por lo tanto, en el diseño del molde es muy importante que haya escapes de gases, estas vents, que tienen un espesor muy pequeño. Fíjense que 65 micrones tiene un cabello humano, por lo tanto por estos escapes de aire, el aire sí puede escapar, pero por la viscosidad que tiene la masa de material fundido no se puede escapar por dando rebabas. Al molde se lo enfría o se lo atempera, como decimos nosotros, para poder facilitar el proceso de enfriado de la pieza. Toda la parametrización de la máquina, dependiendo del material que vos estés inyectando, porque cada material tiene diferente temperatura de fundido, diferentes aceptaciones de presiones en el proceso de inyección, diferentes velocidades de tornillo, porque el rozamiento entre los peles al momento de derretirse puede causar afectaciones que son directamente proporcionales a la calidad de pieza que vos vayas a obtener luego del proceso. Podés llegar a tener piezas con líneas de unión, que son encuentros de frentes fríos, que te hacen una fragilización en esa área, se te va a partir la pieza ahí, vas a tener manchas de apariencia, vas a tener procesos de quemado, vas a tener una mala calidad de fundido, por lo tanto vas a tener por ahí algún pellets que no se logró fundir y te está generando una impronta en la pieza, una entalladura, que es una concentración de tensiones. Y la pieza que vos saques de ahí, por ahí la mirás, de apariencia está buena, la sometés al esfuerzo que tiene que soportar y se rompe, falla. Por lo tanto, todos esos parámetros sumados al atemperamiento del molde hacen que vos tengas una buena pieza final. Y ahora nos vamos a adentrar un poquito en el molde. El molde va a tener una colada, que es por donde va a ingresar el plástico, las correderas o runners, que es por donde se va a distribuir de acuerdo a la cantidad de cavidades que tenga el molde. En este caso vos tenés 5 cucharas por lado, tiene 10 cavidades en el molde. Y la entrada de plástico a cada cavidad, para hacer una cucharita, se produce a través del gate, que usualmente son rectangulares, pero pueden ser de formato abanico. La forma que tenga el gate va también a tener su injerencia en la calidad de pieza que obtengas, porque por ahí vos sacás la pieza y resulta que acá donde ingresa el plástico
vas a tener manchas, así como manchas marcando como unas onditas, que te va a decir, mirá, por acá ingresó el plástico y se ve, esas onditas se ven. Y la ondita no se puede ver, porque da un mal aspecto, da una mala pieza, no sirve. Por lo tanto, vos tenés que modificar cómo es el ingreso de plástico, por ahí haciendo un abanico, para que la pieza final no tenga esas manchas o esas marcas que hacen que la pieza sea descartada. Acá se ve varios ejemplos de los runners en los viejos avioncitos de aeromodelismo o lo que uno compraba para armar en sus casas. Todas esas piezas esas marcas naranjas son los runners. Y la unión entre lo que es el macho y la hembra, o la cavidad y el núcleo, porque es cavity y core, como se nombran en inglés los moldes, ese encuentro entre las dos partes del molde genera la línea de cierre o parting line. Esa línea de cierre es la que de tantos golpes, es decir, de tanto abrir y cerrar el molde, se suele desgastar y se tiene que mandar el molde a reparar. Se llama, lo mandás a hacer cierre al molde. Tenés que reparar toda esa línea porque, ¿qué pasa? Se te escapa el plástico por ahí. Y al escaparse el plástico, genera la famosa rebaba. En piezas de automotriz no pueden tener rebaba. Si fuese una cucharita, cuando uno agarra la cucharita, seguro va a tener rebaba porque es el clásico de la cucharita de plástico. Pero en piezas automotrices las rebabas no son aceptadas, y no son aceptados también utilizar un rebabador, que es una herramienta muy fácil, que se compra para poder cortar esa rebaba. ¿Por qué? Porque el rebabador deja marcas, y el ensayo de recepción que te va a hacer el cliente las va a anotar y no te las va a aceptar directamente. Te hace un débito de la pieza automotriz. Te dice, muy linda, no me sirve, te la devuelvo y te la descuento. Marcelo, ya estamos más o menos en la hora. Sí, sí, estaba anotando eso. Estoy terminando acá. Fenómeno. En la parte de... Bueno, el parting line acá lo están notando. Y lo último que quería decir es que con respecto a la fabricación de los moldes, te encontrás con un problema que es el vacío. Si vos no le haces un ángulo de desmolde, acá estoy mostrando un draft angle de 0 grados, es decir, un ángulo de desmolde de 0 grados, sería muy difícil despegar la pieza de lo que sería el macho del molde, porque se produciría un vacío enorme, lo cual te termina arruinando la pieza. Así que todas las piezas que se inyectan tienen un ángulo de desmoldeo para permitir, con un pequeño movimiento, es decir, que los pines expulsores empujen un poquito la pieza para adelante, permite el ingreso de aire, elimina el vacío y te permite un buen desmoldeo de la pieza. Cuando uno ve abrirse el molde de una inyectora, va a ver que hace un pequeño movimiento de apertura para eliminar el vacío y luego abre completamente a velocidad regular el molde. Y acá terminado. Se me fue el horario, hablé mucho y quería mostrar un poco de lo que son maquinarias que se utilizan para, una vez que tenés la pieza, es decir, pasado este proceso de inyección, hacer el proceso de ensamble de la pieza, porque, por ejemplo, los paneles de puerta tienen un proceso de tapizado, se le colocan clips, se le colocan las manijas de puerta, los autos más full tienen iluminación de la manija de puerta, todo eso se hace en un posterior proceso de ensamble que requiere de dispositivos bastante específicos para evitar errores. Son dispositivos caros, con sensores de presencia de pieza, sensores de visión, etcétera, etcétera. Bueno, esa parte que la dejo de compartir, ya les veo la cara a todos. Me quedé un poquito corto de tiempo. Genial, bueno, muchas gracias, Marcelo, te agradecemos Disculpa, la Carlos. charla. No hay problema. Muy buena, Marcelo. Muy interesante. Tenemos un pequeño espacio para preguntas, así que si alguien quiere, yo tengo alguna, pero si alguien quiere arrancar.
abre el micrófono y pregunta. Yo tengo una consulta, Marcelo. Buenas tardes. Cuando hablaban del tema de los stocks de seguridad, conveniendo, ¿no?, con la cantidad de piezas que son, ¿quién es responsable del stock de seguridad? ¿La automotriz o el proveedor? El proveedor, siempre el proveedor. Es más, cuando se realiza un cambio de ingeniería, que es como se le llama alguna modificación de molde, porque como es un proyecto vivo, vamos a suponer el Fiat Crono. El Fiat Crono se lanzó a vida serie en el 2018 y ya lleva 3 años en fabricación. Le van haciendo algún que otro restyling, le van cambiando la grilla, le van poniendo alguna cosa, pero también en la vida serie se empiezan a notar que puede ocurrir algún proceso de dificultad en el montaje. Entonces dicen, mira, estamos teniendo una dificultad en el montaje, vamos a decirle a nuestro proveedor que modifique el molde, supónganse, hay un snap, un clip que no ingresa bien. Entonces vamos a hacerle alguna modificación en el molde para que cuando apoyo y deslizo directamente y clipsa bárbaro. Esa pequeña modificación tiene que hacer que pare el molde. El molde no está produciendo, lo tengo que bajar, lo tengo que mandar a matricería, hacer la modificación y volver a subirlo para generar piezas nuevas con esta modificación aplicada. ¿Cuánto me va a llevar a hacer la modificación de molde? 4 días. Bueno, hay que hacer stock de seguridad de los 3 días normales más los 4 días que voy a tener el molde parado para poder hacer esta modificación de molde. Pero siempre es responsable el proveedor. Vos nunca, repito, nunca, que quede claro, nunca parás la línea de una automotriz. ¿Por qué digo esto de esta manera? Cuando lo explico a los alumnos, y porque sale el tema, hago siempre una cuenta rápido. Si yo soy Toyota, que fabrico 142.000 camionetas al año, son 600 camionetas por día. 600 camionetas por día son en 2 turnos, 300 por turno. Cada turno son de 8 horas. Vos hacés 8 horas por 3.600 segundos dividido las 300 camionetas, te está dando que estás sacando en la punta de línea una camioneta cada 2 minutos. Cada 2 minutos sale una Hilux terminada en la punta de línea Toyota. No quiere decir que desde que ingresa a la línea de montaje hasta que sale pasen 2 minutos. Pero sí, si te parás en la punta, salen una camioneta cada 2 minutos. Las paradas de línea se miden en segundos. Si por algún problema tuyo no llegaste a abastecer a la terminal con piezas para cumplir con la cadencia que ellos demandan y le paraste una camioneta 2 minutos, son 6 millones de pesos. Porque es lo que sale la camioneta. Entonces es la multa. Por lo tanto, parar segundos una línea puede ser que tengas una multa tranquilamente de 2 millones de pesos. Y eso también genera viene toda una parte de calidad que ya es más compleja de explicar, porque tenés un incidente de calidad. Cuando tenés un incidente de calidad, vos no vas y le decís a la terminal, disculpame, va a ser la última vez que pase. No. La terminal viene y te dice, bueno, tenés tarjeta roja, tenés un incidente de calidad, ahora mostrame qué vas a hacer para que esto no se vuelva a repetir. Tenés que hacer todo un plan, un procedimiento, instructivos, mostrarle a la terminal todo lo que vos vas a hacer para que esto no se vuelva a repetir, y vas a tener que hacer inversión de dinero para que eso no se vuelva a repetir. Y es plata y plata y plata por culpa de que vos no entregaste una pieza a tiempo. Así que vos siempre tenés que tener el stock de seguridad y es responsabilidad tuya. El ejemplo que yo suelo dar con respecto a los dispositivos de armado es, yo tengo un operario que tiene que colocar en la pieza 9 clips. Un día se distrajo, colocó 8. Esa pieza se puso en el embalaje, se mandó a la terminal. Cuando viene a montar la pieza, el operario en la línea de montaje agarra la pieza, la va a montar y hay un lugar que no clipsa porque le falta un clip. Entonces la terminal lo que hace no tiene clips ahí para ponerle. Agarra la pieza, la desecha, te levanta un incidente de calidad y la pieza te la debita, la tira, no te la devuelve para que vos le pongas el clip y se la vuelvas a mandar. La tira y la destruye. Entonces vos ya tenés una pieza que te la van a cobrar como multa, un incidente de calidad, y te van a decir, bueno, demostrame qué vas a hacer vos para que esto no vuelva a pasar. Van al dispositivo de montaje donde el operario que tenía que poner 9 clips puso 8,
y te dicen, mira, vos sabés que no tienes sensor de presencia de que estén los 8 clips, vas a tener que cambiar el dispositivo. Entonces vas a tener que poner un sensor de visión que vea, cuando el operario termina de montar los 9 clips, que estén los 9, que no le permita liberar la pieza al operario si no están los 9 clips, que la secuencia de montaje de los 9 clips vaya en orden y esté en una pantalla, que cada vez que él pone un clip se apague una luz en la pantalla para decirle al operario que lo colocó bien y que fue detectado por el sensor, y resulta que una cunita que puede salir a plata de nosotros, $2.000, se terminó convirtiendo en un dispositivo de $30.000, fácil $30.000, por todos los elementos de seguridad o pocayoques, como le llamamos, para poder cumplir y evitar que el error humano afecte el proceso de entrega, la pieza que vos entregás. Pantalla, trazabilidad, sensores. Cuando yo pregunto cuánto sale un atornillador automático, todos piensan en el Makita, en el Black Decker que todos tienen en la casa, que sale 2 mangos, que es, puede ser neumático, puede ser eléctrico, puede ser a batería, pero cuando yo cuento que nosotros necesitamos para la industria un atornillador eléctrico, con control de torque, con ángulo de giro, con trazabilidad, que detecta la presencia de la pieza, que te cuente los tornillos, y cuento que un Atlas Copco sale $28.500 para atornillar un tornillo, la gente no me cree, y es lo que sale. Entonces, cada vez que yo tengo que presupuestar un proceso de ensamble que implique tornillo, van 28 lucas y media verdes en ese dispositivo, porque cada vez que me venga a preguntar la terminal, yo tengo que saber hasta el grupo sanguíneo del operario que ajustó el tornillo. Y es así la trazabilidad en la industria automotriz.